Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Samuel 17, versículo 49 y 50. Todos conocemos la historia de David y Goliat, recogida en la Biblia, y aunque no la hayamos leído personalmente, sabemos bien lo que significa. Es la victoria del pequeño frente al gigante, del desvalido frente al poderoso, un recuerdo de que, aunque tengamos todo en nuestra contra, siempre habrá posibilidades de salir triunfantes. Es una peculiar metáfora que se ha extendido por todo el planeta, en cuanto da forma al universal anhelo de poder decidir sobre nuestra suerte por nuestra propia mano y confiando siempre en algo más poderoso que nosotros, en Dios. Antes de hablar sobre el enfrentamiento de ambos personajes, debemos reconocer a ambos para saber la razón por la cual se enfrentaron. Además, en el caso de David, su gran importancia en la Biblia hace necesario conocerlo en profundidad. David nació en la tribu de Judá, perteneciendo a la familia de Isaí, siendo el menor de 8 hermanos y por lo tanto, siendo el que se le dieron las ocupaciones relacionadas con el pastoreo. De sus hermanos no tenemos demasiada información, siendo lo único que sabemos que algunos de ellos fueron soldados del rey Saúl. Saúl fue el rey de Israel, pero debido a su fracaso en una de sus últimas batallas, se dice que Dios envió a Samuel a buscar un nuevo ungido para que fuera el nuevo rey. Samuel encontró a David y lo ungió, convirtiéndolo en el futuro rey de Israel, pero el joven era demasiado pequeño y pasarían algunos años antes de que gobernara. En los siguientes años, varias son las historias relacionadas con David, tanto como siervo de Saúl como soldado, siendo este el momento en el que tuvo su enfrentamiento contra Goliat. Tras el enfrentamiento con el gigante, la vida de David surgió y cambió, primero como fugitivo y más tarde como rey de Israel, gobernando hasta su muerte. Pero, ¿quién fue Goliat? En el otro bando se encuentra a Goliat, una figura tan intimidante que cuesta creer que un ser así llegaría a existir en aquella época. Se dice que Goliat era un gigante, ya que se encontraba cerca de los 3 metros de altura, siendo gigantesco incluso para las alturas actuales. Se dice que su fuerza era tan enorme que llevaba una armadura de casi 60 kilos, algo impensable para aquella época, y una espada de 7 kilogramos. La figura de Goliat se ha usado en numerosas ocasiones en la cultura popular para mostrar que por muy poderosos que parezca un enemigo, siempre puede ser vencido por alguien más pequeño y noble. Por estas razones, Goliat ha sido considerado como uno de los mayores villanos de la historia, especialmente en cuanto a lo que la religión cristiana concierne. En cuanto a su origen, se sabe que no era de la tribu de los filisteos, pero luchaba con ellos, por lo que se piensa que pudo ser una especie de soldado mercenario. Los filisteos se encontraban en guerra con los israelitas, y fue ese el momento en el que Goliat cometió su mayor error, desafiar al mayor guerrero de Israel. Para continuar con la maravillosa y asombrosa historia de David y Goliat, debemos hablar del enfrentamiento entre ambos personajes. Ambos llegaban de la forma en que hemos comentado. David como el elegido por Dios para suceder a Saúl, aunque demasiado joven para ello, y Goliat como un soldado mercenario de los filisteos que nunca había perdido ninguna batalla. La guerra entre los israelitas y filisteos llegó un momento en el que los ejércitos de ambos bandos se encontraron frente a frente. Goliat era el mejor soldado de ambos ejércitos, así que decidió enviar un desafío al bando contrario. Retó a cualquier miembro de Israel a un combate 1 contra 1, decidiendo el ganador el destino de la guerra.
Goliat, realizó el reto durante 40 días, pero nadie en el ejército de Israel tenía valor para enfrentarse a él, ni siquiera el rey Saúl, aunque durante años había sido el ungido por Dios. David acababa de llegar al campamento, ya que su padre le pidió que llevara comida y agua a sus hermanos, los cuales eran miembros del ejército de Israel. David ya había sido bendecido por Dios como el futuro rey, pero nadie conocía esta situación, siendo esta la causa por la que todo el mundo se sorprendió cuando el pequeño pastor fue el único con valor para enfrentarse a Goliat. David fue directamente a Saúl para pedirle luchar contra el gigante. El rey de Israel tenía miedo de ser él quien enfrentara a Goliat. Así que decidió aceptar que David fuera quien lo enfrentara. Saúl le dio su armadura a David, pero la vestimenta le venía gigantesca, así que decidió enfrentarse a Goliat con su ropa de pastor. Armado solo con una honda que usaba para abatir a las bestias que intentaban comerse el rebaño. Una vez, cara a cara con Goliat, este se rió, viendo que su rival era tan solo un joven muy bajito, pero David proclamó en alto que venía con el poder de Dios. Y David le contestó de esta manera: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has ofendido. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos». Primera de Samuel 17, versículo 45 y 47. David lanzó entonces una piedra con su honda, golpeando en la cabeza de Goliat y matándolo. Ante la sorpresa de los espectadores, David cortó la cabeza del gigante con su propia espada, proclamando la victoria de Israel. La victoria de David sobre Goliat mostró que Saúl ya no valía como representante de Dios, no habiéndose atrevido a enfrentar al gigante. David aún tardaría en ser nombrado rey, pero su victoria frente a Goliat hizo que fuera respetado por todo el pueblo de Israel. Como leemos en 1 Corintios 15, versículos 55 y 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro campeón nos da la victoria, nos regala nuestra libertad, querido amigo exitoso, nos otorga nuestra salvación, nos concede paz, nos otorga vida eterna. Nuestro campeón vence a los gigantes por nosotros, y ahora en su victoria nosotros somos victoriosos. No temas a ningún gigante en tu vida. Quizás en estos momentos estás atravesando por ese valle donde atravesó David para enfrentarse con su gigante, para enfrentarte tú con los problemas que te agobian y que no te dejan estar en paz en tu día a día. Pero quiero decirte que así como ese pequeño hombrecillo venció a ese gigante de más de 3 metros, tú también puedes hacerlo con todo lo que está en este momento sucediendo en tu vida. Siempre pon tu vida y tu futuro en manos de Dios. Dios es quien te dará la fuerza para salir vencedor de cualquier batalla. No le temas a los gigantes de tu vida. No le temas a la enfermedad, a la crisis económica, a los enemigos, a la hambruna. Nada de eso debe de temer en tu corazón, porque cuando estás con Dios, ninguna peste te tocará a ti ni a tu morada. Cuando tenemos la fe inquebrantable en nuestro Señor, sabemos que nada de lo que pase fuera nos puede tocar. Y como sabemos, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Vivamos por fe en nuestra vida. Dios es tu Padre y Él jamás querrá verte mal, ni hacerte daño alguno. Solamente debes dejar todas tus cargas en Él y confiar en que Él te hará la fuerza para seguir en la batalla. Así como le dio la victoria a David en ese valle,
también te dará la victoria a ti en tus problemas. Recuerda que todo lo que tú crees lo creas, y con Dios de tu lado, crearás cosas maravillosas en tu vida. Solo es cuestión de que tomes la decisión de creer fielmente en Él y en su palabra. Amigo exitoso, deseo para ti que hoy esta historia de David con Goliat sea el referente en tu vida para tomar la decisión de enfrentar cualquier problema que estés atravesando en este momento y decir que tú tienes más valor que ese problema, que eres más fuerte y que saldrás vencedor. Nunca te desanimes, nunca pierdas la fe y créeme que grandes cosas y bendiciones llegarán a tu vida. Amigo exitoso, para mí fue un placer traerte este audio hoy. Por favor, si te gustó, compártelo con tus familiares y seres queridos. Te mando un fuerte abrazo. Deseo para ti el mejor día del mundo. Mucha felicidad, abundancia, riqueza, prosperidad, amor y sobre todo muchísima fe en Dios. Hasta pronto.